Hermanos y hermanas queridos, ¿acaso no sentimos a veces que nuestra mente es como una máquina incansable, que gira sin descanso, que no se detiene ni siquiera cuando intentamos recostarnos o buscar un poco de silencio? Despertamos dentro de un río de pensamientos, caminamos dentro de ese río, comemos dentro de ese río, y cuando parece que todo por fin se aquieta, la cabeza vuelve a levantar 1.000.000 de preguntas. Queremos llevar el timón, medir todas las posibilidades, anticipar el dolor para no ser sorprendidos, pero cuanto más buscamos comprenderlo todo, más se fatiga el alma. Cuanto más apretamos todo bajo control, más se aleja la paz. Y algo más serio aún, la rigidez de la razón puede hacernos tardos para escuchar la voz de Dios, porque hay realidades que no están hechas para entenderse del todo, sino para ser confiadas, a veces de pie en el umbral del cansancio. El alma anhela algo muy sencillo: poder detenerse, poder respirar, poder decirle al Señor con toda verdad que ya no necesita entenderlo todo, que solo desea confiar. Justo allí la gracia toca. No hace falta una explicación sofisticada, ni palabras pulidas. Basta un corazón sencillo que diga que viene, que apoya su cabeza pesada sobre el hombro del Padre. Entonces comienza lo prodigioso. En el abismo de la mente agitada se abre un claro de silencio suficiente para que el susurro de Dios se escuche. Y cuando Él habla, el orden interior regresa poco a poco, como un lago que se serena tras el viento. Nadie dice que pensar sea malo. La inteligencia es un don del Creador. El límite delicado está donde pensamos más de lo que confiamos, analizamos más de lo que oramos, exigimos comprender antes de obedecer. La fe no es solo una sensación agradable, la fe es una elección valiente del alma. Ir aunque no entienda, avanzar aunque a un tema, descansar aunque no vea salida, todo en las manos de Dios. Esa elección contradice el adiestramiento del mundo. Se nos enseña a tener un plan, un respaldo, una prueba irrefutable. La prudencia tiene su lugar, pero el corazón creyente no puede dejar a Dios fuera solo, porque no entiende todavía sus pasos. En el libro de los Proverbios, la sabiduría enseña a confiar en el Señor con todo el corazón, a no apoyarse en la propia prudencia, a reconocerlo en todos los caminos, y Él enderezará las sendas. Cada palabra es aire para el alma que se ahoga. No apoyarse en la propia prudencia significa no entronizar el conocimiento, la experiencia o el cálculo. Habrá peldaños en los que debamos poner el pie sin explicación, con dirección. Si no aprendemos a soltar, la mente levantará una prisión hecha de análisis, donde todo parece seguro, pero nada se mueve. En verdad, mucho de nuestro cansancio no viene de las manos ni de los pies, sino de los escenarios sombríos que tejemos por dentro. Nos agotamos por saltar al día siguiente, por imaginar lo peor, por cargar cosas que solo Dios puede resolver. El enemigo del alma lo sabe. Si llena la mente de inquietud, nos aparta de la voz suave del Señor. Porque Dios no grita por encima del ruido. Él susurra en el silencio. Cuando el interior está abarrotado de miedo, de prisa, de necesidad de respuestas inmediatas, la fe se queda sin espacio.
Jesús nos recordó que no nos inquietemos por el mañana. Cada día tiene su carga. No es una invitación a la dejadez, sino una liberación del peso de adivinar el futuro con criterios humanos. Si nos quedamos pegados al mañana, perdemos el regalo del hoy. Muchos tienen alimento, salud, techo, y aún así el corazón se entristece por lo que no logra explicar a su antojo. Deberíamos alzar la mirada y decir con gratitud que, aunque no todo esté claro, los dones recibidos bastan para seguir caminando. Pensar no es pecado, pero pensar sin confiar puede tornarse en un lastre que detiene. La verdad es esta: hay puertas que solo se abren cuando das el paso. Hay respuestas que solo llegan cuando sueltas las preguntas. Dios suele educarnos por el camino de la fe que antecede a la comprensión. Si esperas entender para creer, eso es lógica, no fe. En cambio, si primero confías y luego vas comprendiendo, caminas según el Espíritu y no según la carne. Por eso, cuando te descubras entrando en el túnel de ideas interminables, detente, respira y dile al Señor lo más sencillo: no entiendo, pero confío. No tengo un plan completo, pero abrazo tu promesa. No conservo el control, pero tengo tu presencia. Y eso basta. Sé que algunos entre nosotros están exhaustos de intentar comprender todo lo que sucede en la familia, en los vínculos, en el trabajo. Otros forcejean con resultados médicos, con cifras y pronósticos. Otros miran al futuro de sus hijos y se les aprieta el corazón. El Señor no desprecia esas lágrimas, solo nos pide el primer paso: cambiar la mirada, pasar del remolino de pensamientos al rostro de aquel que siempre está, del hábito de tensarnos al hábito de llevar la mano al pecho, susurrar una súplica y dejar que la tormenta interior se vaya calmando. El paso siguiente es dejar que la oración ocupe el lugar del análisis, no para polemizar con Dios, sino para abrir el alma. Aquí está mi miedo, aquí mi pregunta, aquí mi herida. Y luego, sin exigir una respuesta inmediata, pedir la gracia de estar quietos ante Él. En ese momento descubriremos que sigue llevando la historia de nuestra vida en sus manos bondadosas. El paso final es aprender a vivir cada día como un acto de abandono al amanecer. Decirle al Señor que no necesitamos ver todo el camino, solo la luz suficiente para un paso al anochecer. Devolverle las cargas y permitir que el corazón duerma en paz. Así la fe transforma el ritmo de la vida y convierte un día cualquiera en un encuentro. Hermanos y hermanas, cuando la fe se vuelve una decisión constante, dejamos de ser esclavos de las olas mentales. Aprendemos a vivir bajo el amparo de una promesa, a poner nombre a los temores y llevarlos a la oración, hacerle espacio a Dios para que obre a su modo. Y maravillosamente, la paz ya no es un premio al final del trayecto, sino una compañera en medio del camino. Del cansancio pasamos a la curación, de la desorientación al propósito, del empeño por entenderlo todo, a la humildad de inclinar la cabeza y confiar. Allí el corazón entona un nuevo canto de gratitud al descubrir que no es porque lo hayamos comprendido todo, sino porque Él siempre ha estado con nosotros. Hermanos y hermanas queridos, hay una palabra breve y, sin embargo, capaz de dar vuelta a nuestro interior.
estar quietos y reconocer que Dios es Dios. No se trata de correr con prisa, ni de trazar miles de planes, ni de desmenuzar cada detalle, sino de estar quietos, porque en esa quietud se revela la identidad de Dios. Cuando la mente se aquieta y el aliento se hace más sereno, los ojos de la fe se abren y descubrimos que Él sigue teniendo el señorío y que jamás nos ha soltado de su mano. Desde el instante en que aceptamos soltar, algo hermoso comienza a suceder. Le hacemos espacio a Dios para orar de un modo que antes no podíamos percibir. Cuando la mente está ocupada intentando resolverlo todo, el interior se queda sin lugar para que el poder de Dios se mueva. Pero cuando aflojamos, levantamos las manos en una rendición de amor y decimos que ya no vamos a forcejear, entonces el cielo se abre, los nudos empiezan a deshacerse y el alma entra en una dimensión de descanso que las palabras no alcanzan a explicar. Hay batallas que solo se ganan cuando dejamos de pelearlas en la cabeza. Hay respuestas que solo llegan cuando aceptamos guardar silencio. Hay puertas que solo se abren cuando dejamos de forzarlas. Porque Dios no responde a la ansiedad, responde a la fe. La fe no nace en la razón, germina en el espíritu. No es un proceso de argumentación. Es una decisión del alma que dice: no tengo claridad, pero tengo convicción. No tengo el mapa, pero tomo tu mano, Padre. Con eso basta. Llegarán momentos en que la vieja condición querrá tomar de nuevo el control. La mente urgirá a pensar, a analizar, a salvarse por sí misma. Precisamente entonces debemos responder con la autoridad del Espíritu Santo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no cargo yo solo, lo entrego a Dios. Ya no persigo razonamientos interminables, me detengo a descansar en aquel que todo lo sabe. Y este es el camino concreto para custodiar la mente. No se inquieten por nada, más bien en toda oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones ante Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Atiendan a este prodigio. La paz no llega cuando por fin lo entendemos todo. La paz llega cuando oramos, cuando soltamos, cuando confiamos. Esa paz, por encima de toda cuenta de la razón, se vuelve armadura que protege el corazón de la desesperación y la mente de la tempestad interior. Por eso, cuando sientas la cabeza a punto de estallar por tantos por qué y tantos para qué, no aumentes el análisis. Ora, no amontones más argumentos. Entrega tu entendimiento al Señor. No persigas más lógica. Busca presencia. En el silencio de afuera y en el clamor de adentro, Dios comienza a hablar de verdad y su palabra siembra un nuevo orden. Luego llega un discernimiento decisivo. Las decisiones nacidas de la mente suelen traer ansiedad. Las decisiones nacidas de la fe traen paz. Solemos confundir lo más lógico con lo más conforme a la voluntad divina, pero la mente puede engañar, las emociones pueden perturbar, el miedo puede disfrazarse de prudencia. Cuando decidimos sin poner a Dios en el centro, sin buscar su guía, sin esperar su paz, tarde o temprano probaremos amargura. Recuerda, hay caminos que parecen rectos y terminan en un callejón. Hay oportunidades que brillan y resultan ser trampas disfrazadas.
Hay afectos que comienzan ardientes y concluyen en herida. Esos tropiezos suelen llegar cuando no preguntamos: Señor, viene esto de ti. No esperamos, no sopesamos, no discernimos. Solo calculamos, medimos, decidimos. Eso no es fe, es soberbia. En su lugar, el alma aprende a quedarse quieta para escuchar a la espalda un susurro: este es el camino. Seguid por él sin desviarse a la derecha ni a la izquierda para oírlo. Hay que apagar el ruido interior, porque cuando la mente está abarrotada, no queda espacio para esa indicación pequeña que decide el rumbo. Y aquí un signo sencillo y profundo: las decisiones que nacen de la fe no siempre son lógicas, pero siempre traen paz. A veces el Señor pide permanecer en una situación que invita a huir. A veces llama a amar donde el instinto de defensa quiere levantar muros. A veces cierra la puerta que creíamos la gran oportunidad. Si viene de Él, aunque no lo entiendas, el corazón reposa. Ese es el gran signo de que estás en el lugar correcto. La paz del espíritu, no la lógica de la mente. Puedes estar rodeado de incertidumbre, pero si estás en obediencia, tendrás paz. Puedes estar en medio de la tormenta, pero si te hallas donde Dios quiere, sentirás una calma extraña y honda. Dios no está en contra de tu inteligencia. Él mismo te la dio, pero la inteligencia no puede usurpar el lugar de la voluntad divina. Fue dada para obedecerla. Hay asuntos que deben razonarse, sí, pero hay momentos en los que la razón ha de callar para que el espíritu obedezca, y precisamente allí florece lo sobrenatural. Allí se ven los milagros. Dios manifiesta su poder cuando decides confiar, no cuando exiges entender. Por eso, si estás en una encrucijada y la mente habla demasiado, detente. No decidas bajo presión mental. No elijas solo porque parece razonable. Espera, ora. Serena el corazón cuando brote la paz. Aunque lo demás siga borroso, da el paso, porque ese paso, aunque parezca ilógico, te introduce en la voluntad de Dios. La fe se forja en lo pequeño de cada día, no solo en los grandes acontecimientos, como elegir una profesión, formar una familia, enfrentar una enfermedad o atravesar una pérdida, sino en el pulso cotidiano. Cuando, aún con prisa, te detienes a orar al comenzar la jornada, cuando eliges perdonar sin que nadie te pida perdón, cuando llevas tus preocupaciones a la oración, aunque pienses que podrías resolverlas solo, cuando das sin esperar retorno, cuando sirves en silencio aunque nadie lo note, cuando permaneces fiel en el trabajo aunque todavía no veas fruto. Cada elección es un pequeño gesto de fe. Cada vez que, ante la inquietud que asoma, eliges confiar, el músculo espiritual se fortalece. Quien es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Si aprendes a confiar en Dios en los detalles, cuando arrecie la tempestad, el corazón tendrá cimiento. Si en lo pequeño eliges preocuparte, controlar, dudar, cuando llegue el gran temporal te faltará apoyo. La fe no aparece de repente, se siembra, se riega, se entrena. Y aún hay una verdad que libera. No necesitas entenderlo todo para vivir en paz. Lo que necesitas es recordar quién es tu Dios.
aquel que abrió el mar para su pueblo, que alimentó al profeta en el desierto, que guardó al justo en el foso de los leones, que llamó al que estaba en el sepulcro, que mandó callar a la tormenta. Si lo hizo, puede volver a hacerlo. Pero la pregunta no es si Dios puede, la pregunta es si tú eliges confiar cuando aún no ves. La fe es garantía de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entrena, pues, tu confianza en lo más pequeño. Cuando estés a punto de encender otro ciclo de preocupación, detente y di: Señor, confío en ti. Cuando te dispongas a redactar la lista de pros y contras, habla primero con Dios. Cuando la ansiedad pretenda gritar más fuerte que la fe, respóndele con una promesa de la palabra. Poco a poco, la mente se serenará y el espíritu cobrará vigor. Llegarán días secos, sin emoción alguna, sin lágrimas, sin impulso para orar, sin ánimo para adorar. Te levantas y todo pesa. Abres la palabra y parece muda. Te pones de rodillas y las palabras no salen. No es que te hayas alejado de Dios, es que tu fe está madurando. Una fe apoyada en la emoción es una fe inmadura. Como planta que solo vive con sol y se marchita apenas llegan las nubes, Dios quiere forjar en ti una confianza que no dependa del sentir agradable, ni de cimas efímeras, ni de atmósferas ideales. Quiere una certeza humilde y firme que diga: aunque no sienta, sigo. Aunque no escuche, obedezco. Aunque no vea, avanzo. Continúa haciendo lo que sabes que es bueno. Lee la palabra aunque parezca que no entiendes. Ora aunque sientas que hablas solo. Adora aunque las emociones estén apagadas. Cada pequeño acto de obediencia es un ladrillo en el templo de la confianza. La fe más pura es la que permanece cuando todo lo demás se detiene. Sin milagros a la vista, sin promesas cumplidas de inmediato, sin ambiente favorable. Solo tú, Dios y la decisión de seguir creyendo. Y creí esto: Dios ve toda tu fidelidad escondida. Él aprecia cada lágrima en la oración de confianza. Cada vez que eliges no quejarte y susurras: Señor, en ti espero. La respuesta puede no llegar al instante, puede no llegar como imaginaste, pero Él recompensa a los que lo buscan. La fe no solo toca el corazón de Dios, también mueve su mano. Por eso, no temas la sequedad, no temas el silencio, no temas los días sin impulso. Quédate, ora, suelta, confía. Justo entonces la paz se volverá el latido del alma, y desde esa paz los pasos siguientes serán mostrados, suaves y firmes. Hermanos y hermanas queridos, la confianza no es un relámpago fugaz, sino un fuego manso que se alimenta cada día. Y Dios ve ese fuego en las batallas secretas de cada uno. Él sabe cuántas veces quisiste soltarlo todo y aún así escogiste aferrarte a Él. Eso tiene un peso eterno. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, la palabra enseña con claridad que sin fe es imposible agradar a Dios y que Él recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. La recompensa no llega siempre de inmediato, ni exactamente del modo que esperamos, pero la fe verdadera toca el corazón de Dios y también mueve su brazo. Miremos al patriarca Abraham, su cuerpo envejecido,
su esposa estéril. Todos los datos decían que no. Sin embargo, él creyó a la promesa. Fue su fe, su capacidad la que lo hizo ser tenido por justo. Y lo imposible llegó a ser posible porque la gracia respondió a la fe. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos creído sin ver, permanecido sin que amainara el viento? Dicho al Señor que no entendemos nada, pero no soltamos su mano. Precisamente en esos momentos, Dios sonríe, porque cualquiera puede decir que cree cuando todo marcha bien, pero solo los verdaderos hijos permanecen de pie cuando el cielo de pronto oscurece. Y recuerda, Dios no olvida a quien lo coloca por encima de su propia lógica. No abandona a quien escoge obedecer cuando el camino aún no se dibuja. Llegará un día en que nuestros ojos entenderán por qué hubo que esperar, por qué se cerró aquella puerta, por qué no se nos concedió aquello, y daremos gracias por no haber soltado la confianza. La fe no siempre cambia las circunstancias al instante, pero ciertamente transforma el alma cuando decidimos confiar, porque la meta última no es obligar a Dios a hacer nuestra voluntad, sino que nosotros lleguemos a ser la persona que Él quiere, una persona que madura mediante la confianza. Y el signo de esa madurez es el descanso. Muchos oran, ayunan, leen la palabra, dice. Sin embargo, viven con ansiedad porque aún no han aprendido a entregarse del todo. Siguen con el pie en el acelerador interior, queriendo controlar cada detalle, preocupados por el futuro, cansados del presente, cargando pesos que no les corresponden. Nuestra cultura glorifica el agotamiento como medalla de responsabilidad. Confunde la preocupación con madurez y el ruido de ideas con dirección, pero eso no es sabiduría, es estrépito de cargas de más. Lo que no está bajo tu control no debería ocupar tu paz. El Salmo 37, versículo 7, invita a guardar silencio ante el Señor y a esperar en Él. Esa palabra lo resume todo. Guarda silencio, deja de debatir dentro de ti, deja de correr y espera con confianza. Esperar no es pasividad, es una postura madura. No sé cómo ni cuándo, pero sé que tú tienes el señorío. Por eso descanso. Y el descanso no es debilidad, es signo de confianza. Cuando conoces quién es el Padre, ya no vives desesperado, ni a la defensiva, ni decides bajo presión. Aprendes a soltar la carga, a confiar, a rendirte, porque entiendes que en su silencio Dios hace más por ti que todo lo que podrías reunir con tus fuerzas. Jesús llamó a los que están trabajados y cargados para darles descanso. Ese descanso supera a dormir 8 horas. Es descanso del alma, libertad ante la incertidumbre, liviandad de no llevar las cargas emocionales que no te tocan, capacidad de estar en medio de la tormenta con paz. No porque todo esté bien, sino porque sabes que estás en las manos correctas. La paz también es un testimonio. Muchos piensan que confiar es un asunto íntimo y silencioso, pero la confianza verdadera siempre esparce su fragancia. Se nota en la mirada, en el modo de hablar, en la forma de enfrentar las dificultades, en no entrar en pánico en la adversidad. La paz no fingida, la que nace de una relación real con Dios. Es tan rara que quien la ve no puede ignorarla. Al ver a alguien caminar con serenidad, esperar con esperanza, permanecer tranquilo aún bajo nubes oscuras. Los que miran se preguntan qué lo sostiene
Y allí el testimonio habla sin micrófono, desde la familia hasta los amigos, desde la pareja hasta los compañeros de trabajo. Todos se conmueven ante una vida que no se deja arrastrar por el miedo, que sabe caminar por fe y no solo por lo que ve. Pablo recuerda en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 5, que la gentileza de ustedes sea conocida por todos, porque el Señor está cerca. Esa gentileza es el color de un corazón que ya entregó a Dios todo el control. Aún así, la confianza tendrá siempre oposición, rara vez ruidosa. Muchas veces será una palabra despectiva, una mala noticia, un recuerdo que desestabiliza, un pensamiento repetido que quita el sueño. Entonces, la fe debe hablar más alto que el miedo. Como Nehemías cuando reconstruía los muros de Jerusalén, cuanto más avanzaba, más oposición recibía, desde burlas hasta amenazas. Él no malgastó palabras para justificarse, solo afirmó que estaba haciendo una gran obra y no podía detenerse. Es una actitud que mira hacia arriba, no permitir que las voces ajenas redibujen el camino, no dejar que las críticas quiebren la confianza, porque muchas veces al enemigo le basta con que dejes de creer cuando se apaga la fe. La vida queda a la deriva, pero quien se sostiene en la palabra no necesita demostrar nada más, porque la fe no se alimenta de opiniones, se nutre de promesas. El Salmo 112, versículo 7 dibuja el corazón firme, que no teme malas noticias, porque confía en el Señor. Y la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 13, exhorta a tomar la armadura de Dios para resistir en el día malo y, acabándolo todo, permanecer firmes. Permanecer a veces incluye lágrimas y cicatrices, pero sigue siendo confianza. La confianza además abre caminos que el pensamiento no puede crear. Cuando de veras te abandonas en Dios, lo imposible se acerca, lo cerrado se abre, lo que parecía perdido encuentra sentido, no porque todo esté resuelto, sino porque caminas por fe. La razón tiene su lugar, pero la fe abre puertas que la lógica no puede forzar. Muchas veces el exceso de razonamiento sabotea las oportunidades preparadas por Dios. Nos obsesionamos con supuestos llenos de miedo y enterramos los pasos. La fe es distinta. No se apoya en el y sí, sino en el aunque no vea. Como Pedro en medio del oleaje, bastó una palabra del maestro y tuvo que elegir entre el cálculo del riesgo y bajar de la barca. Tembló, vaciló en un momento, pero caminó sobre lo imposible porque se atrevió a dar el paso. Y aquel signo permanece para recordarnos que cuando colocamos la palabra de Cristo por encima de la lógica, suceden cosas admirables. A veces también fallará nuestro pulso por la duda, pero lo esencial es animarse a dar el paso. Por último, graba en el corazón la sabiduría de Proverbios, capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Estamos invitados a pensar, planificar, ordenar, pero cuando nos rendimos, cada paso deja de depender de nuestras fuerzas y pasa a apoyarse en la fidelidad de Dios. Y si tus pasos están en sus manos,
¿quién podrá detenerte? Por eso te ruego, no sigas agotándote en pensamientos sobre aquello que solo puede ser confiado. Respira hondo, suelta y reposa en el Señor. Él está obrando más de lo que imaginas. Su paz será el aire de cada día y desde esa paz reconocerás los pasos que debes dar, ya no pesados, sino firmes, ya no agitados, sino libres. Entonces, tu vida serena y perseverante se convertirá en una predicación silenciosa y poderosa, ayudando a muchos corazones a descubrir que existe otro camino, el camino de ponerlo todo en las manos de Dios y avanzar en la calma. Amén.